Ok. Antes que nada quiero agradecer a Dios porque Dios es lleno de gracia. Before anything, I want to say thanks to the Lord for being so full of grace. Tengo razones para dar gracias a Dios porque tenemos un Dios lleno de gracia. And I have many reasons to give thanks to God. For one, important, that He's full of grace. Dios es bueno, He's wonderful and good. su misericordia es para siempre. His mercy is forever. Estoy muy bendecido de estar acá en Rancagua, en Chile. And I'm tremendously blessed to be here with you. Estoy muy agradecido a Dios por cada uno de ver sus rostros. I'm so thankful to see every face. Hay gozo en nuestros corazones There's joy in hearts. al ver a cada uno. Realmente su presencia es una bendición. Each of you in His presence is such a blessing. Tengo gozo de tener el privilegio de estar aquí y estar y ver con Pastor Glenn Soter He's happy to be y Pastor John Hallis. Pastor Happy. Son mis padres espirituales. Estoy muy agradecido a Dios por esta bendición. A él no le gusta, pero yo tengo que ser agradecido. You get it. Wow. También estoy contento de que Manuel esté conmigo. And Emmanuel is with me. It's wonderful. Ok, vamos a orar. Okay, let's pray. Padre, gracias te damos We give you thanks, Father, por tus misericordias for your mercy que son nuevas cada día, that are new every single con morning, cada amanecer. with every sunrise. Señor, te pedimos que consuele los corazones Lord, we ask that you give de la familia comfort to the Cardona hearts que perdió a of su the mami. Cardona family that recently Y, Señor, lost their mother. Bendíganos con su palabra. And bless us this Que morning tu Espíritu Santo fluya with your word, that your spirit would flow a través de su palabra. by means of your Te lo word. pedimos en el nombre de Jesús. We ask it in Jesus' name. Amén. Amén. Ok, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de... tengo muchos, pero quiero que no sean familiar con lo que vamos a escuchar por los versículos que vamos a ver. Y We have a few things we're going to read today, but we don't want you to become familiar. Don't let familiarity enter in with what we're reading. en segunda de Pedro, In 2 Peter, lo conocemos, this is a verse we've heard el before. versículo en segunda de Pedro 3, versículo 18, 2 Peter 3, verse 18, donde nos dice Dios, where the Lord tells us, ante bien, before all things, crece en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Es un mandamiento. And this is a commandment, Crecer en la gracia growing in the grace of God. y en el conocimiento de nuestro Señor And the Jesucristo. knowledge of the Lord, our Y, Lord Jesus. y dijo Pedro, a Él sea la gloria To him be the glory, hasta el día de la eternidad. both Amén. now and to the day of eternity. Este es un mandamiento This is a command de crecer en su gracia. to grow in his grace. ¿Cómo crecemos en su gracia? Well, how do we do that? Pastor Chivele dijo unas palabras cuando yo llegué. Pastor Shibeli maybe. Tenemos que seguir en la When I gracia, first arrived. porque si no morimos. Tenemos que seguir en la gracia, We have to continue in the grace of si no God. vamos a morir. If not, we're going to die. spiritually. Estamos aquí We're here porque Dios nos ha traído because God has called para us recibir la gracia de to Dios, receive the grace of su God. palabra, His word, que es nuestro alimento espiritual. that is our spiritual. Aleluya. Ok, vamos ahora a ver en 2 de Pedro,
capítulo 1, más adelantitos. ¿verdad? Continuing in 2 Peter, now in chapter 1. Y ahí nos enseña en el capítulo 1, versículo 1, In chapter 1, verse 1, it teaches us que por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo that by means of the faith in our Lord Jesus Christ, tenemos la justicia de Dios. we have the righteousness of No nuestra justicia, It's not our righteousness, sino la justicia de Dios. but the righteousness of God. Y Dios quiere que nosotros entendamos y vivamos en la justicia de Dios. And God really cares that we understand and live in the righteousness of God. Que está basada en su Hijo amado, That is completely based in His beloved Son. que está basado en la obra consumada And in the finished work it's based. por la sangre de Jesús. But because of the blood of Jesus Es Christ, importante. it's very important to us. Versículo 2 en Primera de Pedro. In the second verse of 1 Peter, Dice, 2 Peter, gracia y paz os sean multiplicada. ¿Dónde? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. 2 Peter 1:2, grace and peace be multiplied to you through the knowledge of God and of Jesus Christ our Lord. Dos cosas Two things que Dios quiere que nosotros that God desires that we, darnos He desires to give gracia y paz. both grace and peace. Multiplicada, es decir, abundantemente. And He wants to multiply Abundantemente. abundant Gracia y paz. grace and peace. No es esta paz, mucha gente busca la paz en el mundo, And many people search for peace. pero la clave in the world. está la paz y la gracia en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Peace and grace and peace are found in the knowledge of our God. Por eso dijo Pablo, For this reason, Paul crece said en la gracia that we should y en el grow in conocimiento grace and the conocimiento de nuestro of the Señor knowledge of Jesucristo. God. Es ahí donde crecemos. It's there where we grow. Es ahí donde está nuestra paz, It's in those two things. cuando where we confiamos grow. en el Señor. And when we get to know God. Y en 1 de Corintios 15, vamos allá. In 1 Corinthians 15, Versículo 10. 1 Corinthians 15, verse 10. Dice 10. 15:10 in 1 Corinthians. Pero por la gracia de Dios, But by the grace of God, soy lo que soy, I am what I am, y su gracia no ha sido en vano conmigo. and His grace was never in vain for me. Pablo dijo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Paul is saying, I am who I am by the grace of God, Y su gracia no ha sido en vano conmigo. and it was never in vain when God showed me His grace. ¿Quién era Pablo? Who was Paul? Vamos a ver en Gálatas. In Galatians, we can Gálatas look capítulo at him. 1. In Galatians chapter 1, Vamos a ver quién era Pablo en el versículo 11. Vamos a ver ahí. we're going to look at Paul, who he was, beginning in verse 11. Dice Pablo, mas os hago saber, hermanos, For I certify to que el you evangelio anunciado por mí no es según hombre, that the gospel I preached was not devised by a man, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, I did not receive it from any man, nor was I taught it. sino por revelación de Jesucristo. Rather, I received Esta palabra revelación significa manifestación de Jesucristo. I received Pablo the estuvo revelation una of manifestación, Christ. perdón. Está bien. Sorry. So the revelation is something that was manifested to Paul. Pablo estuvo una manifestación de Jesucristo. Dios habló con él
se reveló. I mean, God spoke with Paul and revealed this to him. Versículo 13. Verse 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta. So you've all heard of my former way of life. Aquí estamos viendo lo que era Pablo. And we're seeing here what Paul used to be. Conducta. Conduct. Está hablando aquí de su manera de vivir de Pablo. It's basically describing his way of living. Y la manera de vivir de Pablo era perversa. And the way Paul used to live, according to his account, was Él perverse. trastornaba la vida de los creyentes. He completely destroyed the life of the Esa people. era la manera de vivir de Pablo. This is the way Paul used to live. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otros tiempos en el judaísmo, So you've all heard of my conduct, que the way of life before. perseguía sobremanera a la iglesia de Dios How I y severely la persecuted asolaba. the church of God and tried to destroy it. Aquí Pablo está hablando de que era un perseguidor implacable So he's saying he used to be someone who persecuted contra la iglesia de Jesucristo. without mercy. La perseguía He persecuted and went after the church. y él no estaba contento hasta tener a los creyentes And he wasn't happy until the believers destruidos. were destroyed. Su búsqueda era implacable. Su desire was just unrestrainable. Pero él era realmente perverso, perseguidor, implacable en su vida. La gente de ese entonces huía con temor, pavor por la persecución que tenía Pablo. La iglesia estaba siendo perseguida horriblemente por Pablo. Believers in that time were deathly afraid of Paul and his persecution. They ran for their lives sometimes. Pero versículo 15 dijo Pablo, But in verse 15, Paul says, pero cuando agradó a Dios, but when God, who set me apart, when God was pleased, agradó. Esta palabra es interesante. it's interesting this word. Esta palabra habla realmente cómo Dios nos ve. It's from God's perspective. It sees how God was looking at what Paul was Y doing. cómo lo vio a Pablo. And Paul, how God saw Paul. Nosotros muchas veces tenemos mal concepto de Dios. I mean, sometimes we have a really poor concept of God. Y pensamos que Dios no nos ama, pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Like God doesn't really love us. He forgot about us. Pero vamos a ver cómo Dios nos ama And we're going to see here how y God, cómo Dios nos ve a nosotros. how God sees us. Esta palabra agradó significa pensar bien. And so the word pleased means that God felt Significa good ser about it. Made him feel aprobado. good. It means that Aprobado. it was approved by God. It's something God wanted to do. Significa complacencia. It speaks of being happy to do it. Significa tener una buena reputación. And también, sometimes it's used this word to have a great reputation. Y es como Dios nos ve a nosotros. It's the way God sees us. Dios tiene una buena reputación de nosotros. He sees us with a much better reputation than we see ourselves. Dios nos ama tanto. He loves us so much. Dios, por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, By means of the work of our Lord Jesus, nos ha declarado inocente He's literally justo declared us y innocent, perfecto. righteous. Soy un perfecto para los ojos de Dios. Y Dios me ve perfecto. And I'm perfect in the eyes of God. Y debo verme como Dios me ve. And I should see myself. Somos the way God perfectos de sees Dios. me. We're perfect. Somos la obra de Dios. We're the Somos work- la gloria de Dios. We're the glory of God.
Perdón. Excuse me. Dios es maravilloso. That's wonderful, isn't it? Perdón, bastante. Y este versículo aquí me hace pensar, Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, dice, por su gracia. Dice que this verse really draws my attention that God, ¿qué verso es? Versículo 15 de Verse 15 de Gálatas 15. in Galatians, when he set me apart from my mother's womb, and he called me by his grace. Vemos aquí dos cosas. El llamado de Dios See, a couple of things here, important things. para cada uno de The nosotros. calling of God for every person. Dios nos salvó por su gracia. He saved us by his grace Somos los hijos de Dios. and made us his children. A Dios le plació estar aquí por su gracia cada uno de nosotros. And he arranged for all of us to be here today. Y este versículo me hace ver y pensar In this verse, I can see this wonderful truth. como a Pablo, Contemplate it. porque dice, Dios me apartó desde el vientre de mi madre. He says here that, Paul realized that God set him apart from his mother's womb. Este versículo nos enseña que nuestra salvación So the verse is telling us that our salvation no solo comenzó en el día que recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. didn't just begin in one day when we accepted Christ. Dios me salvó antes que yo lo conozca a Él. He really saved me before I ever knew him. Dios tuvo cuidado de mí. Was caring for me and watching over me. Dios nos protegió antes de He conocerlo. protected me before I ever El amor de Dios es perfecto. and the love of God is. Quiero decir algo y por qué lo digo. Antes de recibir a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador, hermanos queridos, So what I'm trying to say is, before we even accepted Christ as our Savior, dear brothers and sisters, realmente Dios me ha protegido, in the mind of God, Dios me ha salvado, He was protecting sin contar 5 veces de muerte segura. Segura. without sin contar. 5 veces, realmente, una muerte segura. Yeah, 5 times at least in these texts. Absolutely secure salvation. Mira, ¿quién lo hizo? La gracia de Dios. And what did it? It was the grace of God. Recuerdo que yo trabajaba en una acería y estuve arreglando una manguera y había un horno. En la acería hay hornos. No caí abajo porque la misericordia y gracia de Dios me apartó. Me alejó para que no cayera en ese I lugar. remember in my own life, there was a time when I worked in a place that had these great ovens, very, very dangerous place. And there was this moment where I didn't fall in. I look back and I see that God's hand was with me. Dios ha hecho un milagro en mi vida. And He's just done such great things in my Estoy life. agradecido a Dios por su amor, I'm thankful for His love, por tenerme aquí. for having me here with you. Por eso vemos que el amor de Dios no comienza cuando nosotros recibimos, sino antes de conocerlo. Entonces, so what the point is that the love of God didn't begin when we accepted Him. Dios tiene cuidado de nosotros. He was always watching over us. Pero vamos a ver la gracia de Dios que hace con nosotros. And now let's take a look at what the grace of God does with us. Mira en In Acts Hechos capítulo 11. chapter 11, De versículo 19 dice, verse 19. ahora bien, lo que habéis sido esparcido a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía,
no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Verse 19, meanwhile, those scattered by the persecution that began with Stephen traveled as far as Phoenicia, Cyprus, Antioch, speaking the message only to Jews. Estamos viendo una persecución. So we see a big persecution. Los hermanos están por persecución. The brethren are leaving Jerusalem. Yo siempre digo que todo lo que hace Satanás le sale mal. I always say that what Satan intends for us Satanás quiere destruir las iglesias, never comes out like he pero Dios la transforma en una God bendición. always protects the church. Y por eso estamos aquí. And for this reason we're here. Versículo 11, versículo 19. Bueno, 20. Verse Pero había entre ellos varones de Chipre y de Cirenes, There were among them some of the men los cuales entraron en Antioquía y hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Some of the men from Cyprus and Cyrene went to Antioch and began speaking to the Greeks as well, proclaiming the good news about the Lord Jesus. La iglesia fue perseguida, The church was dispersada. dispersed. Los judíos, los hermanos fueron y hablaron con los judíos. And these men went, and but most of them left and were only speaking with Jews. Pero dice aquí que había entre ellos varones de Chipres But there were people from these two places, y de Cirenes, in this Cyrene and Cyprus. que cuando entraron en Antioquías When they came into Antioch, hablaron they began to speak, spoke a los griegos. Esta palabra hablaron significa pronunciar, And the significa word to speak is to pronounce, anunciar announce, el evangelio de la gracia de Dios. announcing the gospel of Jesus Christ. Dieron a conocer la gracia de Dios. And these people came to understand the grace of God. Dieron a conocer la doctrina de la gracia de They Dios. began to share the doctrine of the grace of God. Y la mano del Señor, dice, estaba con ellos. 21, the hand of the Lord was with them, Y gran número creyó y se convirtió en el Señor. and a great number of people believed and turned to the Lord. Satanás quiso destruir Satan y Dios lo wanted to hizo destroy, but God used it en una bendición. as a blessing. Ahora, Now, ese mensaje de gracia, this message of grace estamos nosotros aquí. is with us here. Porque recibimos ese mensaje, We received lo it, creímos we believed it. y ahora nos toca a nosotros crecer Now en again, ese mensaje de it's gracia. up to us to believe in this grace and this knowledge. Por eso dice en el Romano 1:16, This is why in Romans 1:16, el Evangelio es poder de Dios. that the gospel is the power of God. Nosotros fuimos salvados por el Evangelio de la gracia de Dios. We were saved because of the gospel, which is of God. Hemos visto que Dios nos dice que debemos crecer en la gracia de Dios. And we've seen that we need to grow in the grace of ¿Cómo God, crecemos en la gracia? En el conocimiento de la palabra de Dios. grow in the grace of God through the knowledge of the grace of En el God, conocimiento de la palabra de gracia. of the word of grace. Y vemos que el Evangelio tiene poder. And we see then that the gospel itself has power. Por eso es importante That's why it's so dar de gracia lo que recibimos de gracia. give the grace and speak of the grace that we have received. El Evangelio tiene poder. The gospel has power. Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Grow in the grace of God. Él tiene cuidado de nosotros. Y para concluir, Now, to finish, una cosa más, simplemente en just one little thing. Salmos 143. In Psalms, 143. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros.
God cares about every single one of us. So Este salmo es del salmista David. David is the psalmist here, verse 1. Y David estuvo muchas aflicciones, And David had a lot of issues he had to deal with. Pero- David era un hombre conforme. Dice que la palabra del Señor, como Dios lo ve, con un hombre conforme al corazón de Dios. And the word testifies that he was a man Tuvo muchos errores, the heart of God. tuvo muchas fallas, He had a lot of failures, pero él sabía quién era Dios. but he knew who God was. Él dependía de la gracia de Dios And he depended on the grace of God. y siempre iba donde Él. And every time something like that happened, he turned. Él siempre iba a su presencia con humildad. And he always went into the presence of Oh God Jehová, with humility. oye mi oración, Oh Lord, hear my prayer. escuchas mis ruegos, Give ear to my plea. respóndeme por tu verdad Respond in your righteousness, please. y por tu justicia. And your Dos righteousness, cosas. your faithfulness, Por la your verdad righteousness. Y por su justicia. La verdad nos hace libre. And La justicia nos hace ver quiénes somos en Cristo Jesús y cómo debemos andar en Cristo Jesús. La justicia de Dios nos ve perfecto. So we- Somos perfectos we have por to la see gracia de ourselves Dios. as Y es como debemos vernos in the grace of cada uno de nosotros. God. And that's the way we want to see Somos hombres y mujeres de gracia. men and women of Amén. grace. Dios les Amen. bendiga. Gracias.